Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Como les mencioné anteriormente en el video de la primera parte de corrosión básica, lo que es el tema de morfología, pues existen varios grupos de corrosión y en este caso vamos a entrar a una segunda parte donde vamos a ver los siguientes dos grupos. El grupo 2, que es los grupos identificables mediante herramientas especiales, y el grupo 3, los identificables mediante inspección microscópica. Ok, entonces entramos en materia. Tenemos la corrosión intergranular. Este tipo de corrosión se genera o es definido como el ataque preferencial de áreas pequeñas en los límites de grano de la estructura, de la microestructura, perdón. Esto permite o puede permitir el removimiento físico de los granos completos, o como un efecto se podría decir como de azucaramiento, es decir, no existen los límites de grano o se pierden los límites de grano, por lo cual el grano queda libre y se desprende físicamente de la aleación. Podría ser evidente al ojo, es decir, a simple vista, pero es necesaria, en algunos casos, la examinación microscópica para confirmar el modo de ataque. Existe el fenómeno de corrosión-exfoliación. La exfoliación en este caso es simplemente la evidencia física de una corrosión intergranular avanzada. La superficie metálica es empujada hacia arriba, es decir, es forzada por la expansión de productos de corrosión que están debajo de la superficie. Puede ser identificado mediante apoyaduras, mediante levantamientos en la superficie metálica y peladuras alrededor de los bordes del metal. Podríamos asemejarlo a tener algunos gusanos debajo de la superficie metálica, ¿sí? Es más que todo la morfología o una primera medida para poder estimar si existe el fenómeno de exfoliación. Tenemos el fenómeno de erosión-corrosión, que es causado por el movimiento relativo de un fluido sobre una superficie metálica y es muy usual en el rango de turbulencia. Este fenómeno es usualmente combinado con productos altamente agresivos de manera química, como pueden ser los hidrocarburos. Las perforaciones que sufre el material tienen la dirección del flujo. Es una característica muy importante de la morfología del fenómeno de corrosión-erosión. Tenemos el fenómeno de corrosión-cavitación, que no es más que la corrosión asistida por el fenómeno de cavitación, recordando que la cavitación es la implosión de burbujas formadas en el flujo de fluidos que usualmente conllevan a presiones muy altas que podrían afectar el equipo. La implosión de estas burbujas pueden causar deformaciones en el material en dependencia de su resistencia mecánica y pueden resultar en turbulencia cerca a las zonas afectadas, es decir, por este cambio de secciones, ¿sí? O por esta deformación podríamos tener esta turbulencia que nos podría afectar el equipo, podría producir vibraciones, etc. No necesariamente, a diferencia del fenómeno mencionado anteriormente, los defectos tienen la dirección del flujo del fluido. Los componentes mecánicos usualmente más afectados son los impelentes de las bombas, como lo vemos en la imagen. Corrosión por fretting o corrosión por fricción. Es causado mediante o a través del movimiento relativo de dos superficies metálicas. Este fenómeno es principalmente causado
por efectos tribológicos, es decir, por fricción. Algunas veces la examinación microscópica es requerida para determinar la presencia de ciertos productos de corrosión. Hay que hacer una aclaración importante. Es necesario dejar claro que los fenómenos de corrosión-fricción, corrosión-erosión y corrosión-cavitación son fallas causadas por mecanismos mecánicos daños mecánicos y químicos. Es decir, la fricción, la erosión y la corrosión son fenómenos puramente mecánicos y podrían llevar al material a una falla. Sin embargo, estos fenómenos subsisten debido a la interacción de estos tipos de daños mecánicos y productos químicos que atribuyen al daño. De aleación. Es el removimiento de uno o más de los constituyentes de la aleación debido a microefectos galvánicos. Una forma de sospechar de la presencia de aleación es el cambio de color de la aleación. En este caso ponemos el ejemplo de latones, que es la aleación de cobre-zinc, que usualmente tiene un color amarillo, pero tiende a regresar a rojo debido a la pérdida del zinc en la microestructura, recordando que el cobre tiene un color rojizo. Este fenómeno específicamente se le reconoce como dezinficación. Para hierros fundidos, pues podría sospecharse a través de la pérdida de un color de gris plateado a un gris oscuro, etc., dependiendo de la aleación. No es simple detectar la dealeación en servicio debido a que no hay cambio volumétrico y debido a algunos casos la dificultad de realizar la inspección, entre otros factores. Aquí en la imagen tenemos un caso clásico de dezinficación. Tenemos la microestructura del latón y tenemos en esta zona rojiza la pérdida de zinc y donde vemos simplemente las fases del cobre. Entramos al tercer y último grupo, que es el grupo identificable por inspección microscópica. Entramos al fenómeno de cracking, que simplemente es la acción combinada de esfuerzos a tensión y la reacción corrosiva con el ambiente. Los productos de corrosión pueden ser encontrados en las grietas, pero en algunos casos la superficie metálica puede estar limpia, sin evidencia de productos de corrosión. El cracking podría ser intergranular y propagarse mediante los límites de grano, o podría ser transgranular y propagarse a través de los granos. Algún ejemplo que mostramos simplemente de las grietas. Lógicamente, pues a esta pieza se le debió realizar una inspección microscópica. El fenómeno de cracking usualmente es clasificado en 4 grupos principales. Tenemos el estrés corrosión cracking, el agrietamiento inducido por hidrógeno, el agrietamiento inducido por líquidos metálicos, metales líquidos, y la corrosión por fatiga. El estrés corrosión cracking es un fenómeno muy usual y es conocido como la fractura frágil o el modo de la fractura frágil de materiales dúctiles, metales dúctiles. Para que el estrés corrosión cracking ocurra, se necesitan las siguientes condiciones: una carga-tensión, un medio específico corrosivo y un material susceptible a este medio específico. Algunos ejemplos tenemos que
Para los aceros inoxidables tenemos el estrés corrosión cracking debido a cloruros y el amoníaco que afecta el cobre y sus aleaciones. Ok. El agrietamiento influenciado por o inducido por el hidrógeno resulta de la acción combinada de esfuerzos a tensión y hidrógeno dentro del material. El hidrógeno atómico, recordando que es el más pequeño en la tabla periódica, puede aparecer en la superficie metálica por una reacción corrosiva y el metal podría absorber este hidrógeno y promover el agrietamiento ambiental. Recordando también que las grietas tienden a propagarse en superficies más duras. Ok, en las aleaciones de alta resistencia son más susceptibles aquellas que tienen un esfuerzo mayor a 10.034 megapascales, son más susceptibles a sufrir este tipo de corrosión. Agrietamiento por metales líquidos. La fragilización ocurre por el efecto combinado de esfuerzos residuales y metales líquidos en contacto con la superficie de la aleación, simplemente teniendo en cuenta los puntos de fusión de algunos metales que son bajos, como lo son el mercurio y el cadmio, que podrían generar este tipo de corrosión. Y por último tenemos la corrosión, la fatiga por corrosión, que es el efecto combinado de la acción de tensiones cíclicas en un material que está sujeto a un ambiente corrosivo. Ok, aquí no existe algo como un medio corrosivo específico, como los mencionados anteriormente, y necesita ser muy estudiado, a diferencia de los otros, para poder determinar que efectivamente es este tipo de corrosión y no es alguna fatiga mecánica o efecto de estrés corrosión cracking. Simplemente, a manera de ejemplo, una tubería que podría estar sujeta a cambios de esfuerzo, es decir, cambios de operación o esfuerzos cíclicos, o simplemente paradas y arranques de planta. Los fenómenos de alta temperatura, hay que ser claros con el término alta temperatura. El término alta temperatura suele depender de la aleación de interés. Usualmente se estudia entre el 30 al 40% del punto de fusión de la aleación, pero otros autores toman el criterio del rango de temperatura donde los materiales pierden sus propiedades. Un ejemplo de esto tenemos el titanio, que pierde sus propiedades a 315 grados, teniendo en cuenta que tiene un punto de fusión de 1815 grados Celsius. Hay dos tipos de fallas por alta temperatura. Es decir, puede que haya simplemente una interacción entre la aleación y el medio y faltas de control en el proceso. Hay otras categorías de este fenómeno, como lo son la sulfidación, carburación, simplemente como el arenamiento de los metales, efectos de hidrógeno, entre otros. Y pues simplemente les dejo el siguiente mensaje, y es que los efectos de alta temperatura son un área de actual estudio. Entonces simplemente les queremos invitar a poder investigar más acerca de este fenómeno por su cuenta, pues teniendo en cuenta estos aspectos básicos. Y de igual forma tenemos el efecto microbiano, es decir, la corrosión influenciada por bacterias, que simplemente son la deterioración de los metales debido a actividad metabólica de ciertos microorganismos. Este tipo de corrosión es promovido por organismos
usualmente quema-autótrofos. En términos generales, estos microorganismos podrían o bien atacar el material directamente, como los oxidadores de hierro, las bacterias oxidadoras de hierro, que podrían perforar hasta 5 milímetros de un acero inoxidable 316 en un tanque en tan solo un mes, o simplemente algunos que generan productos de corrosión que son o cambian el pH de la superficie metálica. Ok, para culminar, comparto esta bibliografía donde saqué la mayoría de información. Espero que sea de utilidad. Y este ha sido el libro guía para la realización de esta presentación. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda o inquietud, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Y si tienen algún problema adicional, pueden escribirme a mi correo personal enelu@gmail.com. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos. Chao, chao.